Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos sobre el movimiento de médicos residentes, quienes mostraron que sus jornadas de trabajo alcanzan hasta 80 horas en una semana, pero a la hora de los pagos se les considera como becarios. Aquí analizaremos este tema. Acompáñenos. El pasado 9 de abril, médicos residentes del Hospital General de México realizaron una caminata hacia Palacio Nacional para entregar al presidente Andrés Manuel López Obrador su pliego petitorio en el que destacaba el pago de quincenas atrasadas. El problema con los médicos inició tras la falta de pago de un bono sexenal que se les retuvo con el cambio del gobierno federal. Pero este solo era uno de los grandes problemas que enfrenta el sector salud actualmente. Estas fueron las razones en las que al menos 20 hospitales de todo el país conformaron Asamblea Nacional de Médicos Residentes como un mecanismo para hacer escuchar sus demandas. El pago de 3 quincenas atrasadas, el reembolso de 3,000 pesos correspondientes al bono sexenal y que se establezca una figura jurídica que defina su estado laboral y sus derechos como trabajadores de la Secretaría de Salud. No solo son demandas económicas, los médicos mostraron las condiciones en las que trabajan, que casi todos los casos laboran más de 36 horas seguidas sin descanso, lo cual puede ser un detonante para una mala atención a los pacientes. Además, los residentes son el motor de los hospitales y en muchas ocasiones se les trata como becarios. Finalmente encontraron respuesta de las autoridades del sector salud, pero el cambio de condiciones laborales está aún en revisión. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Jimena Mejía y me alegra mucho que usted inicie su semana con nosotros. Hoy, como lo mencionamos, vamos a hablar sobre este movimiento que ya lleva un mes en el que los médicos residentes están buscando la legalidad sobre su trabajo y sobre todo el reconocimiento. Para ello, hoy nos acompañan integrantes del Comité de Gestión de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, la doctora Eva Alicia García Armendáriz, y también el doctor Sergio Aguilar Villanueva. Y para compartir la mesa, pues estoy con mi querida amiga, compañera, Lorena Rivera. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, Jimé, buenos días a los médicos. Hola. Sobre todo en este tema que ha generado quizá mucha conciencia también en la gente, en los pacientes, porque ser médico es una tarea muy ardua desde que se estudia y después para conseguir una especialidad están pasando pues vicisitudes, ¿no? Exactamente, creo que ha sido un movimiento que pues nadie ha cuestionado socialmente, ¿no? Porque sabemos del trabajo que hacen, el asunto de tener que competir por una residencia médica y a final de cuentas pues salieron a las calles, han protestado y de manera pacífica. Así es. Así es, doctora. Claro, bueno, como un breve preámbulo y agradeciendo el espacio a ustedes que han estado siempre ahí desde el inicio del movimiento. Efectivamente, el nombre, incluso el concepto de médico residente era poco conocido hasta hace unos días, ¿no? Nos preguntaban, bueno, ¿qué son y qué han terminado, etcétera? Entonces yo creo que vale la pena mencionar aquí que un médico residente pues es un médico general titulado ya, que entra a un proceso de selección algo riguroso, ¿no? El Examen Nacional de Residencias Médicas, donde, por ejemplo, en el 2018 llevaron a cabo dicho examen alrededor de 42.600 médicos generales. Estos se sometieron a este Examen Nacional de Residencias Médicas para obtener un lugar. Había 8.500 plazas únicamente, lo que equivale a un 18.39% de aceptados dentro de para realizar una especialidad médica. Esta especialidad médica conlleva a veces de 3 a 4 años más y si deseamos hacer una subespecialidad, entonces hacemos de 3 a 4 años más de residencias médicas. Depende mucho de la especialidad y de la subespecialidad. Esto quiere decir que en promedio un médico especialista o subespecialista invierte en este proceso de residencia médica alrededor de 10 o 12 años o incluso más. Aquí la importancia pues va que durante todo este tiempo somos considerados como tal residentes médicos becarios y esta situación nos lleva a únicamente, por ejemplo,
estar dependiendo durante todo este tiempo del salario beca o de la beca, ¿no? y del complemento de beca. Durante estos 10 a 12 años tenemos diversos horarios, que es lo que se ha mencionado mucho. Tenemos desde la jornada mínima de 8 horas y también tenemos horarios de preguardias que van alrededor de 12 horas continuas o más, y las guardias que van de 36 horas o incluso más tiempo. Todos estos horarios de trabajo pues son repartidos según las instituciones y los requerimientos de los servicios en una semana, llegando por ejemplo a tener a veces de 2 a 3 guardias por semana, o sea, de 2 a 3 guardias son estos periodos continuos de más de 36 horas. Por esta situación, bueno, es el preámbulo que damos como médicos residentes, esto es el médico residente, y todo pues comenzó a raíz, como ya lo mencionaban ahorita al inicio, del retraso en el pago de las becas. Nuestro año de residencia comienza en marzo. El 1 de marzo es que se reintegran nuevos residentes que fueron seleccionados por este examen y se integran a sus diversas sedes hospitalarias. Nosotros comenzamos a gestar este descontento a partir de los más o menos 40 días de retraso en el pago. Todo esto comenzó aquí en la Ciudad de México, en unas reuniones que tenemos cada mes los jefes de residentes de cada hospital, en la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad. Es una instancia en salubridad que nos cita cada mes para abordar diversas problemáticas. Ahí fue cuando comenzó a gestarse esta inconformidad. Nosotros como jefes de residentes, representantes de los residentes de nuestro hospital, comenzamos a gestar, a redactar oficios, entregamos a recursos humanos de nuestros hospitales con la finalidad de que se agilizara el pago de la beca. Esto aquí en la Ciudad de México afortunadamente fue agilizándose bastante bien. Sin embargo, cuando nos llega a algunos el pago, pues nos damos cuenta de que hubo un descuento importante, considerando la cantidad de la beca, pues de aproximadamente el 42%, que fueron 3,000 pesos. No sabíamos de dónde venía ese descuento, entonces ya después nos notificaron por oficio a cada hospital que correspondía al retiro o al descuento del bono sexenal que en algún momento había sido autorizado en diciembre y se nos había otorgado con bonos de despensa, con vales de despensa, pero que estaba siendo en ese momento descontado en la nómina en efectivo, ¿no? Entonces, bueno, no solo fue el retraso de los 40 días, sino ahora el descuento. Comenzamos a manifestarlo por redes sociales y fue así como esto se extendió a todo el país. Muchos de los jefes de residentes y médicos residentes de hospitales del interior de la República, pues nos comentaban, tenemos el problema similar, también nos descontaron, ¿qué podemos hacer? Entonces esto fue creciendo bastante. Al momento de solicitar una respuesta para lo de la devolución del bono, pues nos dimos cuenta de esta vulnerabilidad en la que estamos, donde tenemos estos horarios excesivos que ya había comentado, donde no tenemos una base jurídica adecuada que estipule los derechos laborales en concordancia con la fuerza de trabajo que realizamos. Porque si bien ese bono sexenal nos decían no les corresponde porque no son médicos de base, pero pues nosotros tenemos una carga de trabajo mayor a los médicos de base, ¿no? Entonces volvemos nuevamente a destapar esa vulnerabilidad en la que nos encontramos desde hace años, o sea, desde que inició casi la residencia médica. En un principio dijeron que había sido un error, ¿no?, este depósito. Sí, ¿no? sí, tal cual. La respuesta ante el reclamo fue que había sido un error humano tal cual, ¿no? De casi de una persona, ¿no? No sabemos si dentro de la Secretaría de Hacienda, o dónde, pero que efectivamente había sido un error humano que se nos había depositado. Sin embargo, al cuestionar a directores de hospitales o cosas así, o personal que ya lleva años en las instituciones, nos mencionaban que en sexenios previos ese bono sí había sido otorgado. Entonces, que bueno, desconocían la causa por la cual ahorita nos lo estaban descontando y más aún sin previo aviso. Muchos de nuestros compañeros pues decían, bueno, ya debíamos la renta, ya debíamos tantas cosas por el atraso de los pagos y por fin nos la depositan y nos la depositan con un descuento. Entonces, bueno, fue esta inconformidad tremenda. Aparte de que aquí cabe mencionar que al momento de firmar tu carta de adscripción en cada institución, pues ahí está estipulado que el residente es de tiempo completo. Quiere decir que está
pues a disposición de su sede hospitalaria y de estos horarios como les mencionaba, ¿no? Porque incluso a veces cada mes se nos está entregando el horario, ¿no? El horario que vas a cubrir el siguiente mes. Entonces tú no puedes planear mucho a corto plazo o a mediano plazo. Entonces, con base a estos horarios como tan rigurosos, no puedes trabajar o no puedes realizar actividades fuera de salubridad o de la institución en la que estés. Entonces, el único aporte económico que tiene el médico residente durante, vuelvo a lo mismo, 10 o 12 años, es totalmente dependiente de la beca. Claro. Eva, Sergio, Lore, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos para hablar sobre el proceso de la ruta legal que están llevando los médicos residentes? Claro. Desde hace mucho tiempo existe esta ambigüedad entre si somos becarios o trabajadores. A veces nos corresponden las precariedades del becario y nada de los beneficios de los trabajadores. Entonces, creemos que es el momento apropiado para levantar la voz y que haya una legislación adecuada. Pues un residente, bueno, es un médico que para empezar ya estudió 7 años. Posteriormente realiza un examen con el que compite a nivel nacional. Cerca de 60,000 médicos, solo aceptan aproximadamente a 5,000. Pues los residentes normalmente tenemos un horario de entrada que es bastante fijo y el horario de salida nunca está bien definido. Tenemos algunas, bueno, las guardias son independientes del turno matutino que siempre se trabaja y pueden durar más o menos unas 30-36 horas incluso, o a veces más, depende de la carga de trabajo. Vamos a reunirnos con el director de finanzas de la Secretaría de Salud, que será quien deba responder de manera inmediata a esta cuestión de los pagos y el bono sexenal. Pero sí creemos que es importante sentar las bases para definir esta cuestión del médico residente en México en cuanto a si es un becario, si es un empleado o qué más va a suceder. Ahí lo tiene usted, la figura controversial del médico residente, porque están buscando mejoras, tienen un compromiso con los pacientes muy alto y como decía la doctora Eva García, pues muchas de las veces ellos tienen mucho más trabajo que los médicos que ya tienen base y están luchando porque se les reconozca su trabajo, un salario digno, porque cuéntenos rapidísimo, antes de entrar a lo que es la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, ¿cuánto gana un médico residente? ¿Por qué es una beca? Bueno, aproximadamente se gana entre 8,000 y 13,000 pesos al mes. Esto pues varía dependiendo del grado y de la institución también. ¿Por qué se le considera beca? Porque ante la norma oficial uno tiene el papel de un becario, alguien al quien se le está enseñando algo, ¿no? Existe entonces esta especie como de mensaje por parte de esa ley de que tú siendo becario, entonces recibes educación, esa educación es parte de tu paga y se te da entonces la beca, que es esta cantidad de dinero, pues por el trabajo también que le ofreces a la institución. Es muy importante mencionar que del 2000 al 2018, más o menos esta cantidad de pago se ha aumentado en un 30%. Estamos hablando que de 10,000 ahorita son 13,000 en el máximo, lo que era en el 2000 al 2018. Y pues bueno, el salario mínimo aumentó en un 180%, a diferencia de ese 30%, y el índice de consumo de precios al consumidor ha aumentado un 230% en relación a ese 30% que se aumenta en pago al residente. Estamos hablando de que son cantidades de dinero pues, que no corresponden con las demandas actuales que tiene alguien para subsistir de manera adecuada en la sociedad. Pues sí, y finalmente pues la principal fuerza laboral de un hospital justamente es la de los médicos residentes. Así es. Llevan entre el 60 y 70%, ¿no?, de las atenciones médicas en general. Sí, aproximadamente. Así es. Y bueno, toda esta condición pues repercute no solo en la salud del médico residente, sino en la calidad de la atención que se brinda a la población mexicana, ¿no? De por sí decían que cuando se estudia medicina, el estudiante puede llegar a entrar en procesos de depresión, de estrés, de ansiedad y apenas están estudiando. Una vez que ya ustedes terminan la carrera de médico general y entran a competir con otros alumnos o egresados más bien por una plaza de residente, por así llamarlo, a nivel nacional, cuando ya están ahí adentro, en la carga de estrés y de lo que tienen que hacer, ¿cómo es la vida de ustedes? Claro,
empezando por el estrés precisamente de la selección. Ya no solo es pasamos el examen, sino ahora es vamos a competir para encontrar el mejor hospital o competir ahora por la mejor sede. O sea, son varios como pasos que sí te someten a un alto grado de estrés y bueno, ya al tener tu sede, pues vienen todos estos horarios, etcétera. La carga, como bien decía Sergio, no solamente es laboral, sino tienes X número de pacientes, estás saturado durante tu jornada asistencial y después tienes que preparar artículos, tienes que estudiar lo que está en tu programa de estudios, tienes que presentar exámenes, tienes que exponer, es una serie de cosas tanto académicas como laborales que muchas veces pues sí, están saturadas todo el tiempo. Este tema de trastornos de ansiedad, de trastornos depresivos, incluso de suicidio, era un punto muy importante que se venía manejando en esta comisión que rige a los hospitales e institutos nacionales. Era un tema de trabajo, porque en el año pasado se hablaba de que solo en la Ciudad de México había habido 4 suicidios de médicos residentes de diversos hospitales, aquí en la Ciudad de México nada más. Y bueno, sabemos que esto está subreportado, ¿no? El suicidio en general en el país está subreportado. Muchas veces se reporta como intoxicación, hay accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de eso, el estigma sigue siendo muy, muy grande. Era uno de los temas a abordar. Se habían hecho encuestas en diversos hospitales sobre burnout, que es este síndrome de desgaste. Se han hecho varias tesis, incluso dentro de nuestros mismos compañeros se han interesado por este tema y han hecho varias tesis al respecto, en donde sí los niveles de ansiedad, los niveles de depresión del médico residente son muy altos, puntúan muy altos. Y algo que comentábamos, Sergio, antes de entrar al aire, ¿no? Los médicos que tienen familias, ¿no? Los médicos que tienen una vida y que tienen que tener pagos, tienen cuentas, ¿no? Realmente, y que los ven como becarios. O sea, también hay un error ahí por la ley, ¿no? Por supuesto, y es importantísimo porque de toda esta carga, digo, el ser residente, yo pienso que para todos los que estamos en esta posición es un honor, al mismo tiempo es una gran responsabilidad y uno deja al lado todo lo demás que existe en su vida en orden de educarse de la mejor manera posible para servir a la población. Eso no es algo malo, eso es algo inherente a nuestro gremio, es algo inherente a nuestra especialidad. Uno dice, pues yo quiero ser cirujano, yo quiero ser cirujano oncólogo, yo quiero ser cirujano pediatra, yo quiero ser psiquiatra. Haga lo que haga, pase lo que pase, ¿no? Ese es un objetivo y esa es una visión que compartimos. Sin embargo, la realidad se va gestando en diferentes matices en relación a cómo van cambiando las cosas en el país. Por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea, si yo tengo una familia que mantener, no sé, en Nuevo León, y no me han pagado en 2 semanas, y tengo toda esta carga de trabajo, y me dicen que me van a dar ese sueldo X día con un descuento, pues empieza a haber una inconformidad social de manera inevitable. Claro. Y es por eso pues, que se da este momento, ¿no? Este momento en el que pues, compañeros de nosotros hacen marchas, otros compañeros entramos en asamblea y en conjunto se busca el bien común para cambiar esta realidad, o sea, para mejorar finalmente pues, la realidad de los que vienen. Hay un dato de la OCDE que dice que México tiene 2.3 médicos por cada 1,000 habitantes, cuando los demás países integrantes de la OCDE tienen alrededor de 3. Sí, así Y tenemos una carencia también de médicos, ¿no? Y sobre todo médicos especializados. Así y luego con toda esta problemática Sí. que ustedes están viviendo, pues entonces, ¿hacia dónde quieren ir? Sobre todo los institutos nacionales de medicina, el de oncología, que son altamente especializados y que están reconocidos a nivel mundial nuestros médicos, pero a ustedes les están dificultando esa llegada a estos institutos en algunos casos. Es importante recalcar, el llegar a un instituto nacional o a un hospital de alta especialidad, alto prestigio, sí es en el 99.9% un mérito propio. No es que el hospital te explote en orden de engrandecerse. Esta es una situación que va mucho más allá. Los institutos nacionales de salud tienen la configuración que tienen porque tiene que haber hospitales en el país que atiendan problemas, enfermedades sumamente complejas. Hay enfermedades que no se pueden tratar a veces en ninguna otra parte de toda la República, hasta quizás 3 o 4 países hacia América Central. Entonces, esa configuración propia es algo un tanto distinta a una realidad, por ejemplo, que se tiene en otros hospitales
que, digo, por la naturaleza de ser un país centralizado, tienen menos recursos y por ende unas condiciones de trabajo más precarias. Nosotros que estamos aquí, en gran parte representamos a todos nuestros compañeros pues, que están en Tapachula, que están en Tamaulipas, que están en hospitales que viven unas condiciones muy distintas, ¿no? En relación incluso a la seguridad, que es algo que está batiendo ahorita a toda la población. O sea, yo les puedo platicar de experiencia propia. En el servicio social en Chiapas tuve el infortunio de un altercado con el lugar donde yo estaba realizando el servicio social, por algo que ni siquiera tenía que ver con una mala práctica. Estaba relacionado, pues, con una situación inevitable, con un problema de salud de una paciente que fue atendida ni siquiera por médicos, pero pues una población que desgraciadamente no está educada, que desgraciadamente nace, crece, se reproduce y muere marginada, tiene cierto rencor hacia el Estado, ¿no? Y un médico especialista en el servicio social, un médico residente que se va a la Sierra de Chiapas, que se va a la Sierra de Puebla, a Oaxaca, inevitablemente es el representante del Estado. Y entonces todo recae sobre él, ¿no? Ese es en gran parte lo que queremos cambiar, ¿no? Con toda esta, pues, todo esto que se ha suscitado. Claro, y eso explica que no quieran concursar para hacer residencias, por ejemplo, en el norte del país, ¿no? En las zonas violentas. Exactamente. Realmente no es una cuestión del médico, también tiene que salvaguardar su integridad, ¿no? Sí, totalmente. No solamente se enfrentan a las carencias económicas, sino también a la violencia, ¿no? En el país. Pues tenemos que hacer un corte y regresamos con más aquí con médicos residentes y esta ruta que están llevando para que se les reconozca el trabajo al médico residente. Regresamos. Sin duda ser médico en el país es un gran reto, desde que ingresas a la carrera, desde que estás en el proceso, escoger hospitales, el examen de residencias, pero yo creo que sí hay que conocer la parte humana. Ustedes que han vivido día con día cuando están con los pacientes, o sea, terminar una guardia y seguir trabajando, ¿eso afecta su estado físico, emocional? ¿Están en predisposición de algún error humano que realmente pues no es su culpa, ¿no? Es porque se lo han fijado las mismas autoridades sanitarias? El cansancio. El cansancio. Claro, sí, la parte humana pues muchas veces no se toma en cuenta tanto, ¿no? Efectivamente la vocación yo creo que es lo que te tiene ahí y a veces muchos han cuestionado ¿y por qué hasta ahorita? Si llevan tantos años con esta problemática, ¿por qué hasta ahorita? No, han habido muchos movimientos médicos, sin embargo, no ha habido constancia en la resolución de los problemas. ¿Por qué? Pues por la misma demanda de la residencia médica, o sea, ahorita nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en estar tomando todas estas reuniones, entrevistas, etcétera, porque estamos pidiendo permiso y reponiendo después nuestro trabajo en las instituciones. Ahora, el médico, pues sí, es un médico constantemente cansado, constantemente agobiado dentro de este proceso de formación, constantemente ansioso, etcétera. Todo esto por ejemplo, tomando en cuenta a otras licenciaturas en las que terminan rápido comienzan con sus empleos, sus proyectos de vida, no sé, la familia, etcétera. El médico siempre va atrasado en eso. El médico va atrasado tanto en la parte laboral, en sus años más productivos, pues muchos de ellos todavía siguen en la residencia. La parte personal también se ve atrasada muchas veces. Entonces, sí, sentimientos de frustración son muy comunes escucharlos en los pacientes. Claro que repercute en nuestro actuar diario. A veces, si no dormís, si entraste a trabajar desde las 6, 7 de la mañana del día anterior, hiciste la guardia de 24 horas, a las 24 horas te tienes que integrar a tu servicio asistencial, estás dando consulta y a veces estás no abriendo los ojos bien porque ya estás con mucho sueño o estás con el café, a veces el paciente no lo entiende, dice, el doctor se está durmiendo ni me está prestando atención, pero bueno, no conoce esta realidad que ha vivido, no sabe que lleva más de 24 horas sin descanso. Entonces, sí, esta parte es muy importante porque de esa manera hemos recibido mucha comprensión por parte de la sociedad y por parte también de los medios, ¿no? Claro. que están sensibilizándose ante esta situación. Sergio, cuéntanos alguna anécdota de cómo has pues tenido que seguir trabajando pese a estar cansado, ¿no? Realmente las jornadas tan difíciles. Y sobre todo, tú te estás especializando en cirugía oncológica. Ahorita sí, en ese momento sí. Que, el cáncer es una de las enfermedades que más miedo nos da y cuando dicen operación, ¿qué es lo que tú estás haciendo, como dice Jiménez? Pues como pueden ver, ¿no? Es trabajar. O sea,
tiene una particularidad la cirugía, a diferencia de otras especialidades, por su naturaleza, que es el intervenir, el operar. Entonces, obviamente, pues el cirujano se forja o se forma de manera tradicional en un alto rendimiento, y un alto rendimiento tanto mental para controlar cualquier eventualidad durante una cirugía, como físico, porque algo, por ejemplo, que platicábamos, las horas de descanso son indispensables, ¿no? Pero en el momento en el que hay un procedimiento quirúrgico, pues no es muy fácil estar haciendo tu cirugía y decir, híjole, ya llegó la hora, ya me voy, ¿no? Y dejas todo ahí. Entonces, esa variabilidad, pues te forja en cierto grado, pues un carácter y cierta resistencia en relación a tu deber como cirujano, pero pues evidentemente, digo, ahorita de cirugía oncológica estoy en tercer año, y en el tercer año pues nos dedicamos pues más a coordinar, son más tareas de liderazgo, y coordinar a los demás residentes que son de años menores, en orden de que los pacientes les vaya bien junto con la cirugía. Experiencias y anécdotas hay cientos, ¿no? O sea, inevitablemente uno pues cuando está cansado no puede, o sea, no puedes, digo, lo que dice Lore, es terrible cerrar los ojos y ver que estás durmiendo, pero es peor aún cuando no te das cuenta que los cerraste y de repente nada más los abres y te está viendo el paciente como de, oiga, doctor, ¿y usted? Digo, eso es algo que se tiene que modificar, pero es importante considerarlo dependiendo de la necesidad de cada especialidad. Uno, por ejemplo, que es técnico, que tiene que aprender a operar, pues no puede decir, yo voy a trabajar 8 horas y a las 8 horas me voy. Porque, hombre, si tienes una cirugía y tu trabajo se puede extender a 12, digo, por voluntad, en orden de aprender las cosas bien como tengo que hacerlas, pues me quedo, ¿no? Y ahí esa variabilidad en relación a las diferentes especialidades es en lo que estamos trabajando, es lo que estamos proponiéndole al Poder Legislativo. Ellos desconocen este tipo de detalles, y este tipo de detalles se tienen que tomar en cuenta, porque no es lo mismo la jornada laboral de un pediatra a la de un cirujano, y no porque una sea mejor que la otra, no porque una sea más difícil que la otra, en absoluto. Únicamente son especialidades distintas, y cada especialidad tiene diferentes necesidades y diferentes obligaciones para con sus pacientes. Eso no se puede conocer si no se manifiesta de manera directa con la autoridad. Así es. Ustedes entregaron un documento donde hicieron una evaluación de otros países, ¿no? Las jornadas de trabajo, la paga, la figura que tienen. Coméntenos qué vieron a grandes rasgos, quiénes son los países de punta en el reconocimiento de los médicos residentes. Sí, claro. El trabajo que hicimos de la revisión del marco jurídico del médico residente va dirigido siempre a proponer lo mejor con base a los derechos humanos, ¿no? A derechos humanos, que es que todos tenemos derecho a la protección de la salud, ¿no? Empezando por el médico residente y por tener unas condiciones laborales dignas. Partiendo de ahí, se hizo una revisión del marco jurídico en donde pues tuvimos que checar desde el artículo constitucional 123, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Salud, etcétera. Sí comparamos los programas de residencias médicas de Francia, de España, de países pues sí de primer mundo, en el que se estipulan horarios continuos, pero sí tomando en cuenta la evidencia médica que hay con respecto al desgaste físico y emocional del médico en formación y bueno, en general del ser humano. Todo esto también con base en las repercusiones a mediano, corto y largo plazo en su salud, ¿no? y en el actuar del médico. Aquí nuestra propuesta está partiendo de crear una figura general, no por instituciones como está actualmente, sino una más homogénea en la que se estipulen horarios adecuados, percepciones adecuadas y derechos y obligaciones, ¿no? más puntuales y menos ambiguos como los que están actualmente. Esta propuesta, como decía Sergio, tiene que ser sí elaborada por los correspondientes, por los legisladores correspondientes. Sin embargo, nosotros tenemos que actuar como asesores técnicos porque precisamente estamos en el campo de trabajo y nosotros tenemos que decir pues que sí, que no, qué especialidades tendrían que, o sea, los detalles, ¿no? Aquí es donde podemos nosotros aportar gran parte. Y algo muy importante en relación a este estudio que hicimos, la propuesta es efectivamente eso, es una propuesta. Nuestra realidad, la realidad de México, evidentemente es muy distinta a la de Bélgica, a la de Canadá, Claro. pero si no se toma en cuenta lo más civilizado, lo más congruente en relación a todo esto, ¿no? Derechos humanos, horario de trabajo,
la relación de lo que tú estudiaste y tú trabajas y que te paguen eso, o sea, que corresponda, pues se tiene que tomar a partir de ahí y de ahí aterrizarlo a nuestra realidad. También es importante que la población sepa, nosotros no estamos diciendo que queremos que nos den exactamente las mismas horas, el mismo pago y los mismos derechos que en Dinamarca, ¿no? O que en Suecia. Es exponerle a las autoridades, mira, estos países así trabajan, tienen un sistema de salud muy bueno porque su capital humano, que es el fundamento para que funcione bien, vive de esta manera. Le pagan tanto, trabaja tantas horas, tiene tantas remuneraciones, y tiene tantos derechos. ¿Qué vamos a hacer tú y yo en adelante para que en este México, que no es Dinamarca, que no es Suecia, que no es España, pero en el México que tenemos, ¿qué podemos hacer mejor? Adecuarlo a la realidad. Claro, eso es algo indispensable y gracias por el espacio para que la población y nuestros residentes pues, de todo el país lo entiendan. O sea, es adecuar a nuestra realidad pues lo que se alcance, ¿no? Que todos quisiéramos que fuera un ideal. Desgraciadamente no lo es. Exactamente, y creo que es un anuncio que el gobierno actual está dando, ¿no? Que realmente imitemos modelos europeos para mejorar el sistema de salud. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos. Estamos aquí de regreso en Punto y Coma y quisiera que nos platicaran cómo han sido recibidos de parte de diputados y senadores esta propuesta para que ustedes puedan justamente tener este reconocimiento a su trabajo y a todo lo que están haciendo por los pacientes. Claro. Por medio de Salubridad se nos gestionó una cita para el 23 de abril en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, a la que acudimos. Fuimos recibidos de una manera muy cálida. La verdad es que la mayor parte de los diputados que integran esa comisión son médicos especialistas. Entonces, bueno, ellos nos decían, estuvimos en sus batas, estuvimos en sus zapatos, sabemos de lo que se trata esto. Recibieron nuestra propuesta, dijeron que iban a revisarla y que con base en ello nos iban a dar una reunión en mayo. Ya nos dieron fecha para el día 22 de mayo en la que nos reuniremos para que ellos junto con sus asesores jurídicos nos digan qué caminos tomar. Como decía Sergio, claro que estamos planteando un ideal de propuesta en el que solamente se pide lo justo o lo digno para la formación, para estos años de formación. Entonces ellos, que tienen pues más experiencia legislativa, nos propusieron formar mesas de trabajo para nuevamente, como les decía, hacer este papel de asesores técnicos y llegar a una modificación adecuada. Por parte del Senado, posterior a la propuesta que se votó recientemente, nos acercamos, consideramos que era prudente en ese momento entregar la misma propuesta y presentarnos oficialmente como la Asamblea Nacional de Médicos Residentes con la finalidad de contribuir o articular de alguna forma a esta propuesta nuestro trabajo, ¿no? Nuestras peticiones, porque si bien la propuesta va dirigida a la Ley General de Salud, nuestra propuesta pues incluye más situaciones más amplias, ¿no? Entonces, bueno, para el Senado nos recibieron la propuesta, no hemos tenido la suerte de tener audiencia con los senadores de la Comisión de Salud. Hoy logramos tener una cita a las 13 horas con el secretario técnico de la Comisión de Salud para exponer de una manera más amplia y nuevamente pues presentarnos de manera formal, ¿no? Porque en ese momento solo fue recibido nuestro documento, ¿no? Pero hoy ya va a ser una entrada un poquito más formal con el secretario técnico y esperemos que se logre. Que sea buena. Pues sí, con esta aprobación para reformar este dictamen más bien para reformar la figura del médico residente, pues ¿cómo lo ven? ¿Qué tendría que tener claro? ¿Los horarios? La paga, un tabulador, realmente pues ya ser vistos como profesionales, porque mencionaban en el documento que presentaron que sería congruente hasta el segundo año de residencia, por decirlo así, ¿no? Sí, fue un gran paso el que se haya propuesto. Es prácticamente el añadir 2 artículos, ¿no? Que es el 88 bis 1 y el 88 bis 2. El primero expone, o más bien define al médico residente y lo define como todo aquel personal o profesional de la salud basado en el artículo 79 de esa misma ley de salud, que es básicamente cualquier médico, odontólogo, nutriólogo, etcétera, tiene que cumplir con un diploma para establecer su práctica, ¿no? Entonces una vez que ya eres médico, entonces
entrar a un lugar, a una sede receptora de residentes o a un instituto a ejercer la especialidad a tiempo completo. Ese es el primer artículo que se propone por parte de de la Cámara de Senadores. El segundo va en relación más de que los derechos y remuneraciones que pertenecen al residente pues se deben respetar y deben ser dados por la institución. O hay otro rubro en el mismo que menciona que todo residente que tuviese un problema legal tendría derecho también a una asesoría jurídica y a protección en cierto grado. Esencialmente esto es lo que se expone en el documento expuesto por el Senado, valga la redundancia. Ahora, ¿qué sigue de eso? Eso es un gran paso, eso es algo importante. Sin embargo, hay muchísimo, como se dice coloquialmente, ¿no? Muchísima tela de dónde cortar. El tiempo completo está bien, estamos de acuerdo. Si yo voy a estar todo el tiempo en un hospital, entonces ese tiempo tiene que ser remunerado en relación a horas de trabajo extra, por ejemplo, ¿no? Y digo, no es una exigencia, es una propuesta, es un escenario. O en relación a los derechos y prestaciones de cada institución, entonces se va a delegar todo a las instituciones como en la norma previa, que básicamente la norma previa pues dice no exactamente lo mismo, pero es muy similar. Entonces, ¿qué es lo que sale de aquí? Es que por parte del gobierno ya se dio un espacio, ya se abrió un canal, ya se dio la pauta para que se trabaje en conjunto. Y entonces, nosotros con todas estas variables, todo este grandísimo número de variables que conocemos a la perfección, trabajemos con ellos y se aterrice, reitero, a la realidad lo que estamos buscando. Porque de esas dos leyes, poniéndolas en el diario oficial, hombre, o sea, después, ¿qué sigue, no? La ambigüedad que está detrás de todo esto, ¿cómo es que se va a resolver? Esa es una inquietud pues, de todos. Y eso es algo que yo pienso que es lo más importante que sigue en estos pasos que estamos dando con la Asamblea y con todos nuestros demás compañeros. El ahora, entonces, trabajar con el gobierno como yo pienso que debería de hacerse todo en todos los gremios, ¿no? Yo tengo un problema, te lo comunico a ti, autoridad, tú que sabes de leyes y yo que sé de mi problema porque vivo esa realidad, hagamos una síntesis y entonces hagamos un mejor futuro. Pienso que eso es esencial en la democracia, ¿no? No solo escoger quién va a legislar por ti, sino escoger quién te va a escuchar y con quién vas a construir algo para eventualmente tener un mejor país. Cómo acompañarse, ¿no? En este camino, sobre todo, que puede ser un poco complicado y lleva tiempo, ¿no? Claro. Sí. Y en este sentido, pues ustedes en el ánimo, porque apenas está empezando el movimiento, que no vayan a claudicar las fuerzas, sobre todo porque de repente los legisladores sí pueden tener la mayor disposición, pero de repente se queda solamente en las buenas intenciones y congelan las cosas. Sí, claro, por eso hacemos énfasis en que este fue un gran paso, sin embargo, con respecto a nuestras demandas, todavía no repercute de manera directa, ¿no? O sea, no trasciende únicamente se queda en mencionar nuevamente el concepto, ¿no?, de médico residente, añadir estos artículos, pero realmente ante nuestras peticiones no trasciende del todo. Es por eso que debemos seguir trabajando dentro de estas mesas de trabajo para aterrizar ya de una manera más objetiva y que esto no se quede ahí, nada más, ¿no? Y que nuevamente quede esta ambigüedad de la que nos estamos quejando desde hace años. Sí. Bueno, estamos ya en la recta final del programa, tenemos que hacer un corte, pero regresando pues nos van a decir qué sigue, ¿no? ¿Cuál va a ser la ruta posterior a este movimiento? Vamos a un corte. Estamos aquí de regreso en Punto y Coma con Médicos Residentes. ¿Qué sigue, Eva? ¿Qué sigue, Sergio, para que reconozcan la figura del médico residente y ustedes obtengan, pues, los beneficios de lo que ustedes han estado estudiando y especializándose para que la gente tenga justamente una atención digna y tengamos médicos cada vez mejores? Claro. La Asamblea se ha estado organizando y estructurando bastante bien en este poco tiempo. Ahorita tenemos diversos comités en los que se están dando diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante que se está planteando es el Foro Nacional de Residentes Médicos, de hecho por nosotros, por residentes y para residentes, con la finalidad de enriquecernos en una reunión, ¿no?, de organizarnos. Si bien ya tenemos muchas redes alrededor del país, consideramos que es de vital importancia conocer todas estas
necesidades, recoger una serie de información para plantear todo esto en las cámaras, ¿no? Entonces, uno de los pasos a seguir a la par del proceso legislativo es integrar, solidarizarnos con el resto de la República. Nuestros comités, el Comité Interestatal se está haciendo cargo de esto, todos en gestión estamos tratando de llevar a cabo la logística para que sea pronto, ¿no? Para que sea pronto y podamos formar una estructura mucho más fuerte y sólida, y con todas estas propuestas que lleguemos a recabar de este foro, continuar en las mesas de trabajo, en las cámaras conducentes, ¿no? Y bueno, sí, lo más importante, o sea, el día de hoy es importante para nosotros, ya que se llevará la propuesta al secretario técnico de la Comisión de Salud de los senadores, y esto en orden pues de lo que ya estábamos platicando, ¿no? De estas son nuestras propuestas, estos son nuestros números. Si ellos tienen mesas de trabajo, pues conocerlas. Si ellos tienen temas determinados que ellos piensen que son importantes, identificarlos y decirle, oye, estoy totalmente de acuerdo con esto, hay que trabajar en esto. Oye, ¿sabes qué? Yo pienso, mi humilde opinión como residente es que le estás restando importancia a esto y le estás dando de más a esto otro, ¿no? Es un ejemplo. Eso yo pienso que ahorita, es lo principal en relación a lo más pronto, a lo más cercano, que por parte de los senadores se identifique esta propuesta y que si ya tienen mesas de trabajo, se trabaje en conjunto. Ahora, estas mesas de trabajo, como platicábamos hace rato, pues no dependen nada más de unos pocos representantes. Nosotros, pues que tenemos la oportunidad de que nos abran, ¿no? este espacio en los medios, representamos a muchos residentes. Representamos a residentes de otros estados de la República que, aunque sea una residencia médica para todos, etcétera, y aunque vaya a haber una ley, son diferentes condiciones de vida. Entonces, también es exhortar a la autoridad, al Senado, a que haya representantes no nada más de institutos nacionales, de hospitales grandes aquí en la ciudad, no, o sea, que venga gente, representantes de hospitales en Baja California, en Aguascalientes, en Yucatán, del estado que sea, ¿no? Idealmente, lo ideal sería que de todos. Claro. Porque es la forma más objetiva de conocer una realidad que se quiere cambiar. Entonces, esa es como la pauta en este momento, ¿no? Que el Senado conozca la propuesta, conocer cómo es que quieren trabajar ellos y trabajar en conjunto de la manera más ordenada y civilizada posible. Lo del foro es indispensable, como dice Eva, porque vamos a reunirnos ya de una forma presencial. Vivimos en una época en la que estamos con los medios de comunicación y vemos todo lo que está ocurriendo y de repente, en cierto grado, por, no sé, redes sociales, etcétera, se pierde ese contacto, ¿no? Y nacemos educados en eso y así crecemos. Pensamos que inevitablemente es necesario el contacto humano. Es necesario que de estos 9,000 de los que estamos hablando ahorita, eventualmente no podrán venir todos, pero que venga un número y que diga, oye, yo soy el de Baja California, que te acuerdas que platicamos, yo soy el de Puebla, que te propuse que viéramos este bufete de abogados, que son buenísimos. O sea, hacer ese contacto humano nos parece indispensable para que este sea un movimiento social que tome más forma. Ya cuántos médicos están en la Asamblea Nacional. Ahorita son aproximadamente 9,100, 9,103, y pues somos 103 hospitales. Ahora, este gran número de médicos, pues en este momento están trabajando, ¿no? Ellos difícilmente pueden saber incluso que estamos aquí representándolos, y se avisa en la página de la Asamblea, y se trata de dar comunicación y continuidad a todo, pero nuestra naturaleza es difícil en relación a hacer un movimiento, y por eso es la importancia de que si ya se abre una puerta, como ahorita decías, Lore, pues hay que arreglar la casa, ¿no? No vas a abrir una puerta, vas a entrar, órale, pues está padrísimo, ya me voy. O sea, entras y construyes en conjunto con quien te la abrió, pues para tener una vida digna, ¿no? Exactamente, pues ya lo escuchamos, son casi 10,000 médicos de 103 hospitales en el país que están exigiendo mejores jornadas laborales y sobre todo el respeto, ¿no?, a su trabajo. Muy importante para las autoridades porque nadie quiere otro paro activo realmente, porque ahí nos dimos cuenta, ¿no?, la importancia que ustedes tienen para nosotros como sociedad y como siempre están para atender a los pacientes. Pues ya se nos acabó el tiempo, creo que es un tema muy largo, pero espero que vuelvan a venir aquí al estudio. Muchas gracias por venir. Lore, como siempre, un gusto. Gracias, Jimena. Ya lo tienen, señores senadores, abran las puertas, escuchen y trabajen juntos. Necesitamos a los médicos. Les agradecemos muchísimo, Eva y Sergio, por su presencia aquí. Jimé. Nos vemos mañana, no se vayan, quédense en la programación de Excelsior TV.